proyecto, maestra, nace en 1988. Yo llego al territorio coordinando unos talleres de manualidades de una caja nacional de previsión social que atendía a los pensionados. Y empezamos a hacer esos talleres y ahí iban a esos talleres unas mujeres mayoras que empezaron a comentar que las tradiciones de esta cultura asentada en este valle interandino se estaban perdiendo. Era lo que ellas decían en esa época, que la juventud de esa época no les interesaban las tradiciones, que las personas mayores estaban falleciendo y se estaban llevando el conocimiento. A partir de esa suerte de diagnóstico que hacían ellas, entonces decían, las músicas ya no se tocan ni se bailan, las comidas de antes ya no se preparan y los cantos fúnebres ya no se cantan. A partir de esos tres aspectos, configuramos algo que desde esa época hasta hoy hemos denominado proceso de recuperación de tradiciones culturales. Para hacerlo, nosotros conformamos tres estrategias. Recuperar, que era que las comunidades investigaran sobre su propia historia y sus propias tradiciones. Yo no era un investigador, ¿cierto? Que entre la misma gente se preguntara. La estrategia de preservación, que era entonces lo que se recuperaba, cómo se le podía entregar a esa juventud del presente, y un proceso de difusión que consistía en que se pudiera dar cuenta a nivel regional y nacional esta cultura que era, por una situación particular, maestra, en el siglo XVIII, en esta región que es el Valle Interandino del río Patía, se estableció en la cordillera occidental un palenque, el Palenque del Castigo. Ese palenque sirvió de refugio para los negros y las negras que huían de las haciendas minas del Pacífico, ¿cierto? Y a partir de ese palenque empezó a darse el proceso de poblamiento de este valle interandino. En el siglo XVIII se van configurando las haciendas en el Valle del Patía, fundamentalmente ganaderas, pero también con producción agrícola, y también pues van llegando en condición de esclavizados muchos de la gente de la diáspora africana. Hacia 1935, Santiago Llanos, un hombre blanco que vino de la región de Antioquia, compró esta tierra, se casa con Mónica Caicedo y tiene su descendencia. 4 hijos de él se casaron con 4 hermanas de apellido Daza de otra comunidad de este territorio y organizaron esta comunidad, ¿cierto? Por eso aquí todos son Llanos Daza, es una sola familia. Este valle fue estigmatizado por el Estado colonial, ¿cierto? Entonces se decía que era el valle infernal, y era infernal por 2 razones. 1, por los negros y las negras del Palenque, y 2, por las condiciones climáticas. Era un valle muy pantanoso, con altas temperaturas que producían una suerte de efecto invernadero. Entonces, para los hispanos era insoportable. De hecho, los propietarios de estas haciendas fueron propietarios ausentistas. ¿Qué ha logrado este espacio, verdad? Que ha sido un espacio de investigación, que también ha sido un espacio de sanación de la raza, porque han dignificado y entendido el valor de la cultura. ¿Qué ha logrado el grupo de violines de Arte Tune? Nosotros diseñamos una actividad que eran las jornadas comunitarias de recuperación, y las hacíamos en el caserío de Patía, que está a unos 20 minutos, que fue el primer caserío que se construye hacia 1747 más o menos. 1, el fortalecimiento del sentido de pertenencia territorial, el sentido de pertenencia étnico, es decir, pertenecemos a esta cultura. 3, el reconocimiento de una historia que no ha sido enseñada en la educación oficial. Los niños y las niñas de este territorio no conocían su propia historia, la educación no les contaba la propia historia, y entonces hemos venido en ese proceso. Otro aspecto, la recuperación de las tradiciones, la reconexión del diálogo intergeneracional, ¿cierto? Que las mayoras y las mayores puedan conversar con los niños y las niñas y entregarles ese conocimiento. A partir de eso nosotros conformamos 2 grupos
culturales, que es el Son del Tuno, que es el grupo musical de aquí de la vereda, que es de gente adulta, ya vamos en la tercera generación, o sea que nietos de los fundadores ya hacen parte del Son del Tuno, y con el grupo de las cantadoras del Patía, que ellas se encargaron fundamentalmente de la gastronomía y de los rituales fúnebres, alabados, arrullos de angelitos, salves, letanías, toda la música fúnebre que hace parte de esta ritualidad. Cómo estas niñas hoy en día, en medio del rap, de la salsa, de todas las músicas que tienen derecho también a escuchar, claro, Son afro. Son afro. Sí. Está el bambuco. Entonces es un logro porque aquí en esta comunidad, que es la comunidad del Tuno en el municipio de Patía, estas niñas están interpretando con mucho orgullo, con mucha dignidad, su música tradicional. Es decir, uno de los logros es no sentir vergüenza, esa vergüenza que se instaló en el proceso de la trata transatlántica, ¿cierto? De que los negros éramos menos, ¿sí? Que no significábamos, que no éramos personas, que éramos mercancía. Pues hemos podido ir con el tiempo revirtiendo esa imagen negativa histórica con que se han visto los pueblos de la diáspora africana. Estas niñas es, maestra, el resultado de un proceso de 34 años.